nosotros tenemos imanes, ¿ok? Los imanes distorsionan el espacio en el cual están, se siente como una tensión. Este enrarecimiento o tensión que hay en el espacio es el campo magnético que están generando los imanes, ¿ok? En los imanes también se genera una fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Para calcular esa fuerza magnética utilizamos esta ecuación que está acá. Si la carga, ¿ok?, en la que está actuando en ese campo magnético está en movimiento, vamos a utilizar esta ecuación, en donde F es la fuerza magnética, que al igual que cualquier fuerza la trabajamos en Newton. B es la intensidad del campo magnético, cuya unidad es el Newton por ampere sobre metro, ¿ok? I es la intensidad de la corriente, cuya unidad es el ampere. L es la longitud del conductor, expresado en metros. Y K es la constante de proporcionalidad, que tiene un valor del 9 por 10 a la 9. Ya ustedes saben que va a depender del medio en el cual esté. Las unidades del campo magnético, ¿ok?, lo tenemos como Newton sobre ampere por metro. Esta unidad es igual a tener Weber sobre metro cuadrado, ¿ok? Si ustedes le dan el campo magnético en Weber sobre metro cuadrado, ya ustedes saben que esa unidad engloba esto que está acá. Eso es en el sistema MKS o el sistema internacional. Si estamos trabajando con el sistema CGS, la unidad del campo magnético es Gauss. Y un Gauss, si quiero hacer la conversión al sistema internacional, debo tener claro que un Gauss equivale a 10 a la menos 4 Weber sobre metro cuadrado. Veamos un ejemplo utilizando estas ecuaciones. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Me indican que en el dibujo representa un conductor rectilíneo, ¿ok?, de 5 centímetros de longitud, situado perpendicularmente a un campo magnético. ¿Ok? El hecho de que esté situado perpendicularmente al campo magnético me indica que el ángulo que se está generando entre ellos es de 90 grados, cuya intensidad tiene un módulo igual a 6 por 10 a la menos 3 Weber sobre metro cuadrado. Aquí podemos ver que me están dando la unidad del campo magnético en el sistema internacional, no tengo que hacer ningún tipo de conversión. Si por el conductor pasa una corriente de 3 amperes, calcular el módulo y sentido de la fuerza magnética que actúa sobre el conductor, ¿ok? Cuando me dicen calcular el módulo, es hallar el valor numérico de esa fuerza magnética. Y cuando me dicen calcular el sentido, es que indique hacia dónde va esa fuerza. Para eso, para indicar el sentido, vamos a hacer uso de la regla de la mano izquierda, ¿ok? Vamos a colocar nuestros dedos de esta forma y cada uno de ellos va a tener un significado. El dedo pulgar va a ser la fuerza, ¿ok? El dedo medio va a ser la intensidad y el dedo índice va a ser el campo magnético. Entonces, en este caso, como el ejercicio me está indicando que la intensidad de la corriente va en este sentido, ¿ok?, colocamos los dedos de esta forma. La intensidad va hacia este sentido, por lo que quiere decir que la fuerza va hacia arriba, ¿ok? Entonces ya yo puedo indicar acá que la fuerza va hacia arriba, ¿ok? Esta mano me va a servir porque si, por ejemplo, la intensidad de la corriente va en el sentido contrario, entonces tendría que hacer esto que está acá, ¿ok? Entonces la intensidad viene para acá, la fuerza sigue yendo hacia allá. Si la intensidad de la corriente va hacia abajo, coloco mi mano de esta forma. Entonces eso quiere decir, ¿ok?, que tengo mi campo, tengo mi fuerza, perdón, tengo el campo en este sentido y tengo la intensidad hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos a recordar que para la regla de la mano izquierda, este dedo, el dedo pulgar, va a indicar la fuerza, el dedo índice va a indicar el campo magnético y el dedo medio va a indicar la intensidad. Ahora bien, ya que tenemos el sentido de la fuerza, vamos a calcular su valor numérico. Para eso vamos a obtener nuestros datos. Representa un conductor rectilíneo de 5 centímetros de longitud, ¿ok? La longitud la representamos con la letra L, es de 5 centímetros. Podemos hacer la conversión de una vez, decimos que es 5 por 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Cuya intensidad de 5 centímetros de longitud situado perpendicularmente, que esté perpendicularmente quiere decir que el ángulo que se está formando es de 90 grados. Si no es de 90 grados, no me dice perpendicularmente, entonces el ejercicio me va a indicar cuál es el ángulo que voy a utilizar. A un campo magnético cuya intensidad tiene un módulo igual a, entonces tengo un campo magnético cuya intensidad es 6 por 10 a la menos 3, ¿ok? Si por el conductor pasa una corriente o una intensidad de corriente igual a 3
amperios. Calcular el módulo y el sentido de la fuerza magnética. Voy a calcular a F. ¿Ok? El sentido ya lo colocamos acá. Vamos a colocar que este es el sentido. Ahora, ya tenemos todos nuestros datos. La ecuación que vamos a utilizar me dice que la fuerza es igual al campo por la intensidad, por la longitud, por el seno del ángulo que se está formando. Ok, sustituyamos los valores en la ecuación de fuerza, que establece que la fuerza es igual al campo magnético, que tiene un valor de 6 por 10 a la menos 3, 9 sobre metro cuadrado, por la intensidad, que tiene un valor de 3 amperios, por la longitud del conductor, que tiene un valor de 5 por 10 a la menos 2 metros, por el seno de 90. ¿Ok? Entonces acá vamos a resolver. Vamos a multiplicar los coeficientes 9 por 3 por 5, 9 por 3, 6 por 3 por 5, esto me va a dar 90, mantenemos la base de la notación científica que es por 10 y como se está multiplicando sumamos los exponentes, pero como tiene menos y menos, entonces me va a quedar menos 3 más menos 2, al final esto va a ser menos 5, ¿ok? Vamos acá a colocar el significado de la unidad, ¿ok? Que sería Newton sobre ampere por metro, ¿ok? Por el metro que teníamos acá, por el ampere que teníamos acá, ¿ok? Por el seno de 90 que es 1. Entonces acá podemos ver cómo se simplifican las unidades, ¿ok? Ampere se va con ampere y este metro se va con el metro de acá. Vamos a colocarlo acá abajo. Por 1. Entonces, ¿qué unidad me va a quedar? Me va a quedar que la fuerza es igual a 90 por 10 a la menos 5 newton. Multiplicado por el seno de 90 que es 1, me quedó igual a 90 por 10 a la menos 5 newton.